gigante, el imperio en decadencia, un imperio que a lo largo de los años ha ido mostrando las fisuras, la erosión, los problemas internos. Una nación, hablamos en términos generales, desde luego con muchas excepciones, con mucha diversidad, con una pluralidad de comportamientos, pero también con la presencia notablemente peligrosa de aquellos ciudadanos estadounidenses que se sienten con aires de supremacía respecto a otras comunidades, que tienen a su disposición la libre compra-venta de armas de alto calibre, con la misma facilidad con la que cualquiera puede ir a comprar cualquier otro producto de la vida cotidiana. Estados Unidos, donde el discurso de odio de muchos personajes, comenzando por el propio titular de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, pero como él, todo un segmento de personajes que han ido inoculando, que han ido acrecentando en el escenario, en el ánimo colectivo, el odio a la diversidad, el odio a las comunidades étnicas minoritarias y particularmente a los mexicanos, hay que decirlo. En ese escenario se han dado hechos violentos en este fin de semana, kilómetros para llegar de un extremo a otro en Texas y arremeter contra parte de la comunidad hispana, entendida así le llaman en lo general, que en realidad son los mexicanos. Hay que mexicanizar el término y decirle a las comunidades su nombre. En este caso, contra la comunidad mexicana, tratando de evitar que se multiplique la presencia de mexicanos como una invasión, dicen ellos, a Estados Unidos. Por todo este contexto, por todo lo que significa, le he pedido a Dolia Esteves, quien es una distinguida periodista que desde Washington y desde Estados Unidos suele darnos opiniones, contexto, información de lo que va sucediendo por allá. Ella está en la línea. Dolia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias, Dolia. Pues, ¿cuál es tu primera impresión sobre lo que está sucediendo en general y particularmente en el caso de El Paso, Texas, Dolia? Bueno, no sé si te acuerdas allá cuando Clinton estaba buscando la presidencia y había un eslogan muy común que decían, es la economía estúpido. Pero en este caso es el mensaje de odio estúpido. No son las armas de fuego que siempre han estado en este país, sino es el mensaje de odio que está saliendo de la tribuna más alta y más poderosa de esta nación, que es la presidencia, es la Casa Blanca. Ahora, la masacre de mexicanos y mexicano-norteamericanos en El Paso, una ciudad que es pues epítome de la cultura, de la bicultura, con 80% de la población de ascendencia mexicana, es una ciudad siamés de Ciudad Juárez, están pegadas. Esta fue una masacre anunciada. Ya lo hemos visto en los últimos años, ha habido pues una masacre y matanzas de odio y racismo contra negros, contra judíos, contra gays, contra musulmanes. Ya nos tocaba, Julio, siento decirlo, pero así es. Porque el odio que ha salido de la Casa Blanca, del gobierno de Trump, y desde antes, o sea, desde 2005, trae este mensaje él, ha sido muy enfocado, pues sí, contra todas las minorías, pero de una manera muy particular y muy visceral contra México. Entonces, esa es la situación, eso es lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver el sábado. Eso es, como decía, es una cuestión que no es nueva. La violencia y el racismo siempre ha sido parte de la vida de este país, de Estados Unidos. No es la primera vez que los políticos usan el miedo a la pérdida de una supuesta identidad de raza blanca para instigar racismo. Esta narrativa la hemos visto en el pasado contra otros grupos inmigrantes como irlandeses, italianos, japoneses, chinos.
Desde entonces ha estado presente este supuesto temor que tienen de una sociedad multicultural y multiétnica que supuestamente amenaza la extinción contra los valores americanos que solamente la raza blanca puede enarbolar. Entonces, la diferencia, como digo, Julio, lo reitero, es el mensaje que viene de la Casa Blanca, del presidente de la nación. Esto no lo habíamos visto. Ha habido presidentes racistas, acaban de salir unas grabaciones que denotan que el señor Reagan, el presidente Reagan allá por los 80, sí tenía sentimientos racistas. Muchos han tenido sentimientos racistas. Aquí, vamos a decir, Trump no inventó el racismo, pero sí lo ha puesto en el centro del debate político. Durante años fueron ignoradas estas voces extremistas aisladas. Simplemente la sociedad no les hacía caso, los políticos, algunos los hacían caso como el individuo del Ku Klux Klan que trató de ser diputado, pero eran rechazados por lo general, hasta que Trump les dio luz verde para manifestarse, los legitimó y sacó de la sombra. Eso es la verdad. Y hay que tomar partido en esto. Somos periodistas, pero estamos viviendo una situación en que un lado es bueno y el otro lado es malo. Y no es una cuestión maniquea, Julio. Estamos viendo la masacre de personas, de inocentes, de minorías. Entonces no podemos no decir que el presidente no es un racista, como muchos periodistas, vacas sagradas de este país, que creen que eso no es periodismo, que no podemos decir las cosas por su nombre. Pues no, yo no estoy en esa categoría. Yo sí creo que el presidente de este país es racista y que debemos decirlo. Ya estamos viendo el manifiesto que sacó el individuo cuyo nombre yo no voy a mencionar, que mató a 8 mexicanos, y era muy en el tono de la retórica y del mensaje que ha pronunciado Trump a lo largo de los últimos 4 años, Julio. Sí, y sin embargo hoy en un mensaje que ha dado el propio presidente Trump, pues ha llamado a los estadounidenses a condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos. Dice que estas ideologías deberían ser derrotadas, que el odio no tiene lugar en Estados Unidos, porque el odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. ¿Qué te parece este mensaje, Dolia? Pues yo no le creo, yo creo que muy poca gente le cree, es demasiado poco, es demasiado tarde, no tiene credibilidad, debe empezar con él, en su propia casa, poner el ejemplo, no lo ha hecho, él es el que ha instigado este clima, nadie lo está culpando directamente, pero sí lo estamos culpando y sí es obvio que ha estado instigando un clima propicio para que estos extremistas que siempre han estado ahí, siempre ha habido Ku Klux Klanes en este país, salgan y se sienten envalentonados con el mensaje que están recibiendo de la máxima autoridad de este país y maten a musulmanes, a negros, a judíos, a gays, a mexicanos, a norteamericanos, al que simple y llanamente ellos consideran que no es un blanco, un anglosajón, un supremacista o alguien que se parezca a ellos, no, alguien que es diferente es el adversario. Entonces este mensaje del presidente, que sí lo escuché, me pareció profundamente hipócrita y carente de credibilidad. ¿Crees que esto pueda abrir el camino, un poco abrirlo hacia la posibilidad de establecer una ley que controle esta disponibilidad masiva de armas en Estados Unidos? Pues mira, ese debate es un debate muy gastado, que lo hemos estado escuchando durante años, desde Columbine, desde la primera masacre que se dio hace ya 20 años. Entonces, los políticos, que son los que tienen que decidir, ponerse de acuerdo, es decir, el Congreso de Estados Unidos junto con el presidente, no lo hacen porque hay muchos intereses creados. Está, para empezar, una muy poderosa industria armamentista en este país. Está la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que da donaciones multimillonarias a ambos partidos.
Entonces, no hay voluntad política. Desde luego que se puede. Desde luego que se puede limitar el acceso ilimitado, que por cierto hay que subrayarlo aquí, el arma de alto poder digna solamente de escenarios de guerra que usó este individuo que mató a 8 connacionales nuestros y a 12 residentes de El Paso. Otra masacre también ocurrió la misma noche en Dayton, Ohio, pero estoy hablando del que mató a los mexicanos en El Paso. Esa arma de fuego fue adquirida legalmente. Cualquier persona puede comprar, prácticamente cualquier persona puede comprar un arma de fuego, o puede simplemente encargársela a alguien más. Entonces, sí se necesitan leyes muy severas, muy drásticas, para limitar el acceso a las armas de fuego, pero lo que más se necesita es un presidente que no fomente el odio en esta sociedad donde ya de por sí hay una polarización histórica. Sí. ¿Qué opinas de la postura que está asumiendo el gobierno mexicano? Bueno, la postura obviamente fue una postura que celebro que la hayan dado muy a tiempo, que no hubo, pues que hubo una reacción del gobierno de México que no se hizo esperar. Marcelo manifestó un rechazo contundente, Marcelo Ebrard le llamó acto de barbarie, y hay 3 puntos que anunció el día de ayer: la nota diplomática que al gobierno de Estados Unidos, donde se fije una posición clara contra los crímenes de odio, y que fue un acto de terrorismo en contra de la comunidad norteamericana. Eso es correcto. El envío de una nota diplomática es totalmente apropiada y qué bueno que lo hicieron. Las otras 2 medidas yo tengo mis reservas. La extradición del presunto asesino para juzgarlo en México es, pues, ¿qué te diré? No es viable, simple y llanamente no es viable. Quizás sea una cuestión de relaciones públicas, quizás sea una ojo por ojo por el Chapo, pero obviamente el sistema jurídico mexicano es bastante disfuncional. Es un sistema en el que hay 95% de impunidad. El gobierno de México no tiene la capacidad para juzgar a un individuo de esta naturaleza. Y por otro lado, ya dijo el fiscal que está a cargo del juicio contra este personaje, contra este presunto asesino, que van a pedir la pena capital. Claro. México no tiene pena capital. Los Estados Unidos jamás extraditarían a un individuo donde ellos creen que merece la pena capital a un país donde no tiene la pena capital. Claro. Entonces, retóricamente puede sonar muy bien, vamos a pedir su extradición, pero no es práctico, desde ninguna manera. Y la otra tiene un poco más de credibilidad, pero también es muy difícil esto de tratar de buscar a los responsables de los que le vendieron el arma al individuo porque primero en lugar se tiene que tener una justificación legal, y la justificación legal en una corte norteamericana más bien la tendrían los familiares y las víctimas, o sea los heridos contra esta armería. Pero tal vez pues sí valga la pena explorarla, pero también se vendió legalmente, no fue un arma que se vendió ilegalmente. Entonces habría que pedirle más explicaciones a la Fiscalía Mexicana para que nos explicara exactamente qué es lo que se proponen, tratando o sugiriendo que pueden o que creen que pueden demandar a una armería norteamericana. Bueno, pues agradezco mucho, Dolia Esteves, esta oportunidad de los oyentes y la mía en lo personal de escuchar tus puntos de vista, con toda la experiencia y todo el conocimiento que tienes de lo que está sucediendo en estos temas. Gracias, Dolia Esteves. Gracias a ti y al auditorio, Julio. Un abrazo. Gracias, Dolia Esteves, corresponsal independiente en Washington. Vamos ahora con el reportero del Grupo Radio Centro, Gaspar Vela, para que nos diga pues parte de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera, particularmente lo referido a este asunto
de las armas, de los tiroteos. Gaspar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo con mucho gusto. Este tema de las armas y los tiroteos pues fue el tema central de la conferencia de prensa matutina de hoy, que se llevó a cabo en Valle de Bravo, en esta ocasión en el Estado de México, Julio. En primer lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Congreso de Estados Unidos puede modificar su constitución, Julio. ¿Para qué? Para regular el uso desmedido de armas. Esto luego de los 3 tiroteos que hubo este fin de semana allá en los Estados Unidos. En la conferencia, el primer mandatario, Julio, expuso que su gobierno es respetuoso de la independencia de otros países, pero consideró que el uso de armas en territorio norteamericano debe ser discutido y también analizado. 2 días después de la masacre en El Paso, Texas, que ha dejado hasta el momento un saldo de 8 mexicanos muertos, López Obrador señaló que los nuevos tiempos demandan ajustes al marco legal. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana. Sí. En Estados Unidos va a ser un tema de reflexión, de análisis, y puede llevar a una modificación a sus leyes, porque es muy impactante lo que está sucediendo, lamentable y muy fuerte, y estoy seguro que la sociedad estadounidense, el pueblo estadounidense, va a atender este asunto, y ellos van a resolver lo que más conviene, y no descarto el que puedan llevar a cabo modificaciones a su constitución y a las leyes. Sin embargo, en esta conferencia, Julio, el presidente López Obrador evitó pedirle de manera directa a su homólogo norteamericano Donald Trump frenar su insistente discurso de odio a los migrantes. Esto a pesar de que el sábado 8 mexicanos fueron asesinados por racismo allá en Texas. Vamos a escuchar de nueva cuenta las palabras del presidente. No quiero personalizar, es decir, no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria, porque no quiero que se vaya a malinterpretar. Nosotros siempre vamos a defender a nuestro pueblo. México siempre será nuestra prioridad. En la conferencia, que tuvo una asistencia de 100 representantes de los medios, muchos medios el día de hoy aquí en Valle de Bravo, Julio, el primer mandatario advirtió que su gobierno no se prestará a que esta masacre se utilice con fines electorales allá en los Estados Unidos. Agregó también que su gobierno trabaja para evitar que entren armas de contrabando desde los Estados Unidos y subrayó que no realizará ningún acuerdo con ese país para la introducción de armamento, como el operativo Rápido y Furioso, el cual calificó de clandestino. Finalmente, Julio, en esta conferencia también estuvieron los integrantes del Gabinete Nacional de Seguridad, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien por cierto portó muletas de una férula en el pie derecho. ¿Esto por qué, Julio? Le preguntamos al final, nos dijo que se rompió el tendón de Aquiles del pie derecho jugando o en un partido de básquetbol, por ello pues llevaba estas muletas el día de hoy a la conferencia de prensa. Julio, es la información que tenemos. Muy bien, Gaspar Vela. 100 asistentes más o menos a la conferencia de prensa, ¿dices? 130 estaba 130. Estaba llenísimo este centro cultural de Valle de Bravo. Ajá. Totalmente lleno en la zona pues donde había sillones, asientos, y también la zona de las cámaras donde se ponen los camarógrafos, también abarrotada completamente la conferencia del día de hoy, Julio. ¿Estuvo Alfredo del Mazo también? Sí, estuvo Alfredo del Mazo, estuvo también el titular de la Profeco, Sheffield, estuvo por ahí también el presidente municipal de Valle de Bravo y todo el gabinete de seguridad acompañando hoy al presidente, Julio. ¿No se asomó algún ocupante especial de las residencias de Valle de Bravo, alguien que se apellidara Peña Nieto? No, ¿verdad? No hubo nadie de ellos, no hubo nadie de ellos en esta ocasión, Julio. Bueno, muy bien, Gaspar Vela, pues muchas gracias por este reporte. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.
Gracias por seguir en sintonía con 97.7 en la Ciudad de México y en toda el área metropolitana de la capital del país, en Guadalajara en el 700 de AM, en Monterrey en el 1540 de AM. Le comento que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, ya está en El Paso, Texas, donde va a reunirse con familiares de las víctimas de este tiroteo, de esta balacera de la cual hoy se ha sumado ya la 8ª víctima. Se ha informado también que Juan de Dios Velázquez Chaires, originario de Zacatecas, falleció también en este ataque que concentra hoy la atención y el rechazo abierto de muchas partes del continente y del mundo respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, que es una acumulación de factores adversos que se han ido generando, desde luego existentes durante siempre, pero ahora agudizados por las circunstancias políticas, por las ambiciones de la reelección, en fin. Bueno, Lilia Heras nos va a hablar acerca, pues, este tema también muy peculiar, las cuentas del Rosario, no del Rosario en general, sino de Rosario Robles, sus cuentas congeladas, las congelaron o no. De eso nos va a hablar Lilia Heras, entre otras cosas. Lilia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Pues te comento que hasta el momento ni la Secretaría de Hacienda ni la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende precisamente de la Secretaría de Hacienda, han confirmado si realmente hubo un congelamiento de las cuentas o un bloqueo de las cuentas de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Solamente en la Secretaría de Hacienda pues me comentaron que el viernes recibieron la solicitud para proceder a este bloqueo. Sin embargo, pues no está confirmado aún si ya se hizo efectivamente el bloqueo, tal como de alguna manera lo comentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Julio, pues estamos en espera de que ya sea la Unidad de Inteligencia Financiera o la propia Secretaría, pues den a conocer esta información que es relevante precisamente por todo estas acciones que están emprendiendo en contra de la corrupción en el sexenio pasado. Pero bueno, pues estoy al pendiente de lo que dé a conocer la Secretaría de Hacienda o la propia Unidad de Inteligencia Financiera, Julio. Sí, Lilia Heras, pues curioso que lo haya anunciado primero la autoridad y hasta este momento no haya una confirmación, a pesar de que abogados de la propia, representantes legales de la propia Rosario Robles, pues dijeron que no había tal descongelamiento, que habían hecho operaciones menores, pero las habían hecho en el sentido de lo que de esta cuenta, según lo que se ha dicho. Curioso todo esto, ¿no, Lilia? Así es, precisamente por eso estamos pues en busca de esa información, de que la Secretaría de Hacienda confirme o desmienta esta información de que realmente se congelaron las cuentas de Rosario Robles. Sí. Oye, Lilia, ¿y cómo anda el dólar a estas alturas? Te comento que en estos momentos pues los mercados financieros están operando pues con tendencia negativa. Por una parte, la bolsa de valores pierde 1.22 puntos, eso equivale a 490 puntos menos. Por otra parte, el dólar en ventanilla se cotiza 19 pesos con 5 centavos a la compra, 19,92 a la venta, y el euro se coloca 21.67 a la compra, 22.24 a la venta, y esto se debe en parte pues al nerviosismo que ha provocado la intensificación del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y bueno, pues algunos aspectos internos aquí en México también, como el hecho de que el índice de confianza del consumidor haya bajado 0.6 puntos durante el mes de julio, pues es lo que al momento está afectando a los mercados financieros, Julio. Bien, pues muchas gracias, Lilia Heras, por toda esta información. Gracias, Lilia. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a escuchar ahora un audio relacionado con lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre estas cuentas del Gran Rosario, las cuentas de Rosario Robles. Acerca de la congelación de las cuentas, son procesos que está llevando a cabo la Fiscalía General y seguramente están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta Unidad de Inteligencia Financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales. Incluso hay acuerdos
internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado del dinero. Entonces, la Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación. También no podemos nosotros condenar a nadie, no se pueden hacer juicios sumarios, se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas y es la autoridad competente la que resuelve. Hasta ahí puedo decir. Bueno, pues así van las cosas y por otra parte le comento que bueno, pues anda la guerra epistolar, cartas, cartitas, recados, mensajes de personajes polémicos que invocan pues casi su condición sacra, nívea, alba, de blancura política, económica y de toda índole, como es el caso de Rosario Robles, que hoy informó hoy a las 9 de la mañana con 6 minutos, que envió una carta al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues en el cual señala en 9 puntos, pues una serie de alegatos obviamente a su favor. Y recordemos que Javier Duarte también hizo un comunicado de prensa en el cual pues también invoca que hay toda una campaña de linchamiento y escándalo en su contra en beneficio de oscuros intereses políticos. Jorge Almaquio tiene información sobre estos asuntos. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues ya me dicen el cartero y pues efectivamente, pues ya Rosario Robles envió esta carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en la que pide su intervención con el fin de que el proceso que se sigue en su contra se resuelva con imparcialidad. En este documento que fue recibido hoy en la mañana a las 9:45 de este lunes en la Oficina de Certificación Oficial y Correspondencia del Alto Tribunal, la exsecretaria de Desarrollo Social señaló que es una mujer de instituciones y que tiene plena confianza en las autoridades judiciales. Al referirse a la investigación periodística conocida como la estafa maestra, que se dio a conocer en el 2016, la extitular de la SEDATU reiteró que no tiene nada que esconder, por lo que se presentará, y esto es muy importante, se va a presentar en la audiencia programada para el 8 de agosto, pero solo pide justicia, ni más ni menos. Señaló que ha acudido a todas las instancias como la PGR y la Función Pública que la deslindaron en su momento de cualquier irregularidad. Y es que en esta misiva, Julio, Robles Berlanga denuncia que todo el linchamiento mediático en su contra, en la que ha sido víctima de calumnias y difamación, influye en los órganos encargados de Procuración de Justicia, lo que pone en riesgo su integridad, así como su derecho a la honra y al debido proceso. También señaló al ministro Saldívar Lelo de la REA que esta información ha expuesto a lo más valioso para ella, que es su hija, quien ha tenido que vivir toda clase de insultos y vejaciones, colocándola además en una situación de peligro frente a la delincuencia que se dedica al secuestro. En este escrito, la ex jefa de gobierno argumentó que su caso ejemplifica lo que el presidente de la Corte llama el efecto corruptor en el proceso penal por la interferencia y juicio mediático. Y por ello, y porque en este caso hubo filtraciones indebidas y violaciones a sus derechos, le pide al también titular del Consejo de la Judicatura Federal que en este proceso al que se someterá se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo del impartidor de justicia. Finalmente, Rosario Robles dijo confiar en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando expresa que no hay consigna de su parte en su contra o de alguna otra persona. Parte de Julio de lo que comentó en esta carta Rosario Robles Berlanga. Bueno, pues es una de las cartas, como tú dices, ahora andamos ya aquí de carteros, porque también hubo la otra carta, la de Duarte, en la que también establece toda una serie de defensas de su persona, de sus propiedades inmobiliarias, de todo, y bueno, pues ahora andamos ya en este plano de carteros en las epístolas del poder hacia el poder. Gracias, Jorge. Perdón.
Debe decir que nada más finalmente en esta carta que del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues se defiende de diversas acusaciones, señalamientos, notas falsas, informaciones falsas que dice que lo involucran en el multihomicidio de la colonia Narvarte y rechaza ser el responsable de la muerte de 5 personas, y también se deslinda de las propiedades que le señala su sucesor Miguel Ángel Yunes de que tiene en Estados Unidos. Dice que no tiene ninguna propiedad y que bueno, pues definitivamente pues no son noticias falsas, que ahora desde su encierro en el reclusorio norte pues va a defenderse a partir de Twitter. Dice que tiene comunicación con terceros que le van a dar información en Twitter para que pues descartar y deslindar y rechazar todas las acusaciones de las que ha sido objeto en los últimos días, Julio. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por esta información. Que tengas buena tarde, hasta luego. Igual, hasta luego, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía con 97.7. Vamos a escuchar ahora lo que nos dice David Peña. Él es integrante del equipo de abogados de las víctimas del caso Narvarte y defensor de derechos humanos. Usted sabe que se han cumplido 4 años de esa ejecución, de aquel crimen que en su momento conmocionó a la Ciudad de México y al país entero. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué hay? David Peña está en la línea. David, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un saludo al auditorio. Gracias. ¿En qué se va en este asunto? ¿Ha habido ya visos de justicia y de un esclarecimiento real de aquel caso Narvarte, David Peña? Pues mira, a 4 años de distancia, lo que nosotros podemos decir es que la investigación sigue abierta. Todavía faltan por agotar varias líneas de investigación, que no se conoce la verdad de los hechos, la verdad de lo que pasó. Las familias no han podido acceder a la justicia, obviamente a una reparación del daño, y que bueno, las personas que están detenidas, 3 personas detenidas a los pocos días del multifemicidio y del homicidio, siguen presas. Solo una de ellas ha sido sentenciada a partir de, entre comillas voy a decir, una verdad, digamos una construcción, una narrativa que esa persona hace,
y las otras 2 personas siguen todavía presentando recursos, amparos, apelaciones, y bueno, no han podido llegar a una sentencia. Ese es, digamos, el resumen en general, sin acceso a la justicia, sin acceso a la verdad ni a la reparación, con una investigación todavía abierta y con, bueno, varias de las líneas de investigación originales todavía sin agotarse a 4 años de distancia. Pues terrible, porque finalmente pues es lo de siempre, y ahora el propio Javier Duarte ya iniciando una acometida mediática para decir que no hay ninguna responsabilidad de parte de él, y finalmente pues qué procesos jurídicos tan complicados en los cuales pareciera que lo que no hay es la voluntad política de avanzar. ¿Y qué tanto cambia ahora en las nuevas circunstancias políticas, David Peña? Yo creo que hay 2 puntos importantes, Julio. Justo el tema de esta carta que publica Duarte, autoexonerándose, digamos, ¿no? De una responsabilidad en el caso Narvarte. A mí me parece, lo hemos platicado como parte del equipo de abogadas y abogados, es preocupante que Duarte retome una parcialidad o parte de la historia que ha construido la Procuraduría General de Justicia. Incluso omite que la investigación sigue abierta, hace referencia a un arma que nunca se encontró, es decir, o sea, hace una autoexculpación bastante deficiente, incluso hasta en términos técnicos. Pero además se suma obviamente a su propia campaña que ha generado desde hace un par de semanas, pues para dar esta otra imagen de ahora como víctima del sistema o presunta víctima del sistema. Y bueno, creo que eso no abona en nada a los procesos de acceso a la justicia. Justo en este caso, lo que nosotros decimos en un momento, estamos preparando para fijar una posición como representantes de las víctimas sobre lo que dice Duarte, pero al final una de las líneas de investigación que sigue abierta y que se tiene que agotar es precisamente la relación, o presunta relación o intereses de gente del gobierno del estado de Veracruz en asesinar a Rubén y a Nadia principalmente, ¿no? Entonces, esa parte nos parece que es irrelevante, sobre todo viniendo de quien viene con la calidad moral que tiene este sujeto. Y la segunda parte sobre la nueva administración del gobierno de la ciudad. Ha habido efectivamente un cambio en cuanto al trato que les han dado a las víctimas, ha habido un nuevo aliento, nuevos aires en la investigación. Hemos construido un nuevo plan de investigación a partir de las líneas de investigación que estaban pendientes desde hace 3 o 4 años, y eso, bueno, nosotros lo hemos calificado como un bono de confianza, un voto de confianza con este gobierno, y decíamos, este bono de confianza pues tiene caducidad y tiene que ver en función de los resultados que se estén dando, ¿no? No es un borrón y cuenta nueva, pero sí es un voto de confianza que se da con las nuevas autoridades a partir de estos acercamientos que hemos tenido en estos meses, y que esperemos pues poder avanzar en las investigaciones, en la reparación del daño, en el cumplimiento de la recomendación de derechos humanos que se tiene pendiente, y desde luego pues en todo lo que implica, ¿no? Una disculpa pública y bueno, las medidas de no repetición para evitar que este tipo de casos se vuelvan a repetir. Claro. Bien, pues David Peña, integrante del equipo de abogados de las víctimas del caso Narvarte y defensor de derechos humanos, gracias por tomar esta llamada. Gracias a ti, Julio, un abrazo. Gracias, hasta luego. Mire usted, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la validez del derecho al aborto en casos de violación. Gabriela Díaz nos da la información. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, Gabriela, se escucha mal la información, vamos a retomarla ahora mismo. Mientras tanto, le comento que a las 4:30 de la tarde, hora de México, del centro de México, 15:30 horas, 3:30 en la hora del Paso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a dar un mensaje a los medios de comunicación que va a ser transmitido a través de la plataforma de Facebook del Consulado General de México en El Paso. Esta información la podrá usted seguir en el siguiente vínculo electrónico, www.facebook.com/consulmexepa, /final.
facebook.com/cónsulmexepa/. Ahí tendrá la información de lo que vaya diciendo hoy Marcelo Ebrard desde El Paso, Texas. Regresamos ahora con Gabriela Díaz. Gabriela, adelante, por favor. Así es, Julio. Hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia pues validó esta norma oficial mexicana 46 que establece que las víctimas de violación tienen derecho a abortar en cualquier institución de salud pública del país, las cuales deberán contar con médicos y enfermeras no objetores de conciencia sin presentar denuncia penal. Bastará solo, Julio, que la víctima presente un escrito o manifieste bajo protesta de decir verdad que fue agredida sexualmente para que tenga acceso a la intervención legal del embarazo. Esta norma fue impugnada por el Poder Ejecutivo de Baja California y también de Aguascalientes al argumentar que se violó el procedimiento para modificar la norma y también se invadieron competencias de los gobiernos estatales. Aquí por mayoría los ministros advirtieron que existe este derecho de las víctimas de violación para acceder al aborto y bueno, así lo señaló el ministro presidente Arturo Saldívar. Lo que se está haciendo es facilitar el acceso a las víctimas precisamente a que puedan interrumpir el embarazo cuando éste deriva de una violación. Yo he votado reiteradamente en este tribunal pleno y en la sala por el derecho de todas las mujeres a la interrupción del embarazo. Y bueno, también esto se desprende, Julio, de este caso de la niña Paulina, una niña de 13 años que fue víctima de violación en el estado de Baja California y se le negó el acceso a interrumpir su embarazo producto de esta agresión, por lo que su caso llegó en el año 2002 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahí que el Estado mexicano pues firmó un acuerdo de manera informal con esta comisión para la norma oficial 46 que hoy rige en el país. Julio, mi reporte. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Gabriela Díaz. Vamos adelante, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Gracias a todos quienes nos siguen en la programación de YouTube en vivo, donde puede usted darle seguimiento a este programa. Es en YouTube y el canal es Radio Centro específicamente.
Ahí tenemos ahorita casi 6,000 concurrentes, 6,000 espectadores que están siguiendo esa transmisión. Les enviamos un saludo y les agradecemos que estén atentos a esta señal. Jesús Seade, quien es el subsecretario de Relaciones Exteriores y fue negociador comercial para América del Norte, ha informado que, dice él, como un acto de empatía y solidaridad con las víctimas de El Paso, todos nuestros consulados en Estados Unidos guardaron 1 minuto de silencio en compañía de sus miles de usuarios presentes, colocando también nuestra bandera a media asta en señal de luto. Momentos muy emotivos de unidad. Y bueno, pues ya sabe usted que en Twitter se pone un mensaje y de inmediato está la respuesta adversa o diversa. Raúl Ávila, que tiene la identidad tuitera @rally2015RA, le dice: en Hermosillo fueron 8 ejecutados el fin de semana. ¿Aplican también esos protocolos aquí? Bueno, vamos ahora con Alberto Zamora, reportero del Grupo Radio Centro, quien nos va a informar acerca de que ya los miembros de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, ya están distribuyendo la cartilla moral en todas las iglesias y comunidades a las que ellos tienen acceso. Alberto Zamora, buenas tardes y adelante, por favor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Así es, pues hoy tuvimos la oportunidad de platicar brevemente con el presidente de Confraternice, Arturo Farella, y fue precisamente lo que mencionaba, lo que nos dijo, que ya comenzó esta distribución. Es el formato electrónico, hizo esa aclaración, es el formato electrónico el que están distribuyendo esta cartilla moral que está impulsando el presidente de la República. En las 7,000 las iglesias que forman parte de esta confraternidad de iglesias cristianas evangélicas. Arturo Farella nos dijo que el formato impreso pues todavía no lo han podido distribuir porque no se los ha entregado la autoridad, que les había prometido que los iba a entregar, pero él confía en que esta misma semana pues ya tengan estos 10,000 ejemplares que los van a comenzar a distribuir. Nos dijo que sí lo van a distribuir casa por casa, porque le preguntamos si esto era solamente a los fieles al interior de las iglesias. Dice que no, que también va a haber distribución casa por casa, que todavía se va a determinar pues cómo lo van a hacer, pero que sí tienen pensado hacerlo también en los domicilios. Vamos a escuchar muy brevemente lo que nos comentó Arturo Farella. Bueno, sí ya la estamos distribuyendo de manera electrónica. Físicamente quedaron de entregarme, me quedaron de entregar 10,000 y espero que esta semana me las entreguen. Y bueno, Julio, mencionaste también otras iglesias también ya han pues emitido algún pronunciamiento respecto al tema de esta cartilla moral. Hoy hubo una conferencia de prensa con La Luz del Mundo y concretamente les preguntamos sobre el tema. El vocero de La Luz del Mundo, Silem García, él dice que esta iglesia, por su parte, pues ellos no van a participar en esta distribución. Dicen que ellos respetan plenamente las leyes, no quisieron abundar más en el tema, no se metieron más en el asunto concretamente de Confraternice, pero pues de entrada dicen que ellos no van a participar. Y bueno, recordarte finalmente ya lo que ha mencionado también la Iglesia Católica respecto a este tema. Ellos han manifestado que es positiva la preocupación que tiene el gobierno respecto al tema de la difusión de valores y ética, pero pues dice que todo este asunto debe venir precisamente de padres de familia y de instituciones y grupos que ayuden justamente al tema de la responsabilidad y que no debe ser propiamente un asunto que corresponda al gobierno, porque dice la Iglesia Católica concretamente, recordar lo que publicó en el semanario Desde la Fe, que se corre el riesgo de banalizar o incluso de caer en demagogia. Julio, pues ahí las posiciones que se tienen respecto al tema de esta cartilla moral, que por lo pronto pues ya comenzó al menos la distribución en formato electrónico en las iglesias evangélicas cristianas, Julio. Bien, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vamos ahora con una entrevista que hemos estado buscando a lo largo de este programa. Ya está Gustavo de Hoyos, dirigente de la Confederación Patronal de México. Gustavo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ti y desde luego para toda la audiencia.
Gracias. Oye, pues según la portada de la revista Proceso, ahora sí que los patrones andan de asaltantes del poder, ¿así es? No, de ninguna manera. Déjame empezar haciendo un reconocimiento al periodismo de investigación que por más de 4 décadas ha desarrollado la revista Proceso. Nosotros somos fervorosos defensores de la libertad de expresión y desde luego que nos da mucho gusto que estén interesados desde siempre, cotidianamente, en las tareas de la Coparmex. Ya refiriéndome de manera precisa al programa institucional que es materia de este reportaje, que nosotros denominamos Alternativas por México. Perdón, Gustavo, pero ese aval que das a la revista Proceso por su periodismo objetivo y profesional incluye el título que dice «Los patrones preparan su asalto al poder». No, desde luego que no. Nosotros podemos a veces estar de acuerdo o no con algún reportaje, con el título de una nota, pero más allá de ello, lo que siempre reconoceremos es la importancia de que ese medio y cualquier otro ejerzan a plenitud la libertad de expresión. Ese es el motivo de mi comentario. Ahora bien, refiriéndome ya concretamente a este programa que mencionaba hace un momento, es un programa de carácter institucional que desde hace meses viene trabajando la Coparmex. Ahora hay que decirlo, Proceso se nos adelanta porque la presentación la llevaríamos a cabo en un par de semanas más, pero bueno, ya que fue abordado en este reportaje, decirte que es un programa que tiene como propósito identificar y desarrollar líderes que están ya trabajando en el país en muy distintas causas. No es un programa para desarrollar únicamente líderes empresariales, sino que pretendemos identificar personas que pueden ser líderes sindicales, académicos, pueden ser activistas sociales de cualquier tipo, y lo que pretendemos es fomentar la participación social. Decirte, Julio, que en la Coparmex pensamos que aunque el año pasado nuestro país sin duda logró la plena madurez en su democracia electoral, nos falta todavía mucho por tener una sociedad plenamente participativa, y precisamente de esta convicción surge la idea de detonar un programa que le hemos denominado Alternativas en plural, Alternativas por México, porque nuestra visión, nuestro diagnóstico es que cada uno de estos trabajos, cada esfuerzo que lleva a cabo una persona en cualquier lugar del país es una alternativa para alcanzar un mejor nivel de bienestar. En concreto, Gustavo, ¿están nucleando y organizando la oposición activa al gobierno de López Obrador? No, no es así. Estamos tratando de ser un vehículo para que la sociedad en su conjunto participe en causas de la más distinta índole. Nosotros de ninguna manera hemos fijado como propósito de esta organización el tratar de ser una oposición formal o informal. No tenemos tampoco de ninguna manera el propósito de ser parte, ser aliados o trabajar de la mano con algún partido o fuerza política. Es una causa enteramente ciudadana. No es nuevo que la Coparmex lleve a cabo este tipo de eventos. Todavía en la campaña electoral reciente llevamos a cabo, por ejemplo, los debates ciudadanos. Actualmente participamos en otros movimientos de la mano con organizaciones. Así es que va en la más clara tradición de la Coparmex de estar siempre interesada en los asuntos públicos, pero siempre también manteniendo su carácter apartidista. ¿Sería viable que el próximo presidente de la República sea un empresario, Gustavo de Hoyos? Puede ser cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales para tal efecto. Nosotros en la Coparmex no está en el foco de nuestra actuación estar promoviendo personas para que sean postuladas a ningún puesto de elección popular. Desde luego que reconocemos que está en la más absoluta libertad cualquier ciudadano miembro, ¿no?, de la Coparmex para participar en su momento y en su circunstancia en una contienda electoral, pero ciertamente no es la Coparmex ni la que va a servir de plataforma, la que va a fomentar este tipo de pretensiones que, aunque legítimas, deben de buscarse en otros lugares. Los nobles propósitos que enarbolan en esta Alternativa por México, supongo que podrían desembocar incluso en que terminaran todos estos grupos con la Coparmex al frente, apoyando al propio presidente López Obrador. Nosotros al presidente López Obrador lo apoyamos en su carácter de jefe de Estado, en todas aquellas decisiones, en aquellas acciones que consideramos que son buenas para el país. Así le hemos apoyado desde el primer momento en el combate a la impunidad, así le hemos apoyado al presidente López Obrador en sus acciones para quitar toda la parafernalia, el gasto, el derroche en el sector público,
así le hemos apoyado, por ejemplo, para la decisión de ir adelante en la ratificación del Tratado de Libre Comercio, y también ponemos en contra decisiones del presidente que nos parecen que son inconvenientes, señaladamente en el caso, por ejemplo, de la cancelación o abandono del aeropuerto de Texcoco, la pretensión de llevar a cabo la refinería de Dos Bocas, o otras tantas decisiones. Evidentemente también hemos tenido la claridad para cuestionar esas decisiones y siempre de buena fe con propuesta establecer algo que nos parece sea mejor para el país. En este momento, ¿qué es lo que un ciudadano mexicano debe de optar? ¿El apoyo abierto al presidente López Obrador o su crítica y la oposición a él? Nosotros pensamos que cada ciudadano es libre de actuar conforme a sus convicciones. Profesamos la ideología de la democracia liberal, no creemos en que un ciudadano deba de rechazar o de aceptar cualquier decisión solamente por provenir de algún ente de gobierno. Creemos en la libertad del individuo. En ese sentido nos parece que las posiciones que son maniqueas, que ven todo bueno o todo malo, deben de quedar atrás. Nosotros en la Coparmex estamos convencidos de que el gobierno federal, los gobiernos locales y los municipales, cada cual en su dimensión, tienen acciones que hay que reconocer y que acompañamos, no nos cuesta absolutamente ningún trabajo, y también tienen errores que desde luego también cuestionamos. Hay quienes, columnistas del área económica, han publicado que en realidad se pretende hacerle aparecer el diablo al propio López Obrador, debido a que detrás de todo este movimiento de la Alternativa por México estaría José Antonio Fernández, apodado el Diablo, uno de los hombres de negocios más importantes de Monterrey, presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano, FEMSA. ¿Él está en esta misma tesitura de participación? Es absolutamente falsa, lo digo claramente, absolutamente falsa esa afirmación. Esta iniciativa ha sido concebida, ha sido preparada y va a ser ejecutada por la Coparmex. Es un programa institucional. ¿En alianza con el TEC? No, déjame decirlo con claridad. Vamos a convocar a varias organizaciones educativas, a instituciones y consultores. Uno de ellos, efectivamente, el TEC de Monterrey, concretamente a través de su Escuela de Gobierno y de Transformación Pública. Es una institución universitaria donde seguramente la audiencia sabe, conviven cotidianamente personas de todas las orientaciones políticas. No es una alianza con el Tecnológico de Monterrey, es un proveedor que estamos apenas, incluso diría yo, bosquejando, porque no hemos cerrado ninguna contratación, para que nos ayude, porque en el nodo, Julio, de este proyecto está dar capacitación intensiva a miles de ciudadanos, de tal manera que en la Coparmex, al no tener en casa las capacidades suficientes para poder dar este tipo de curso, vamos a recurrir a distintas universidades, entre ellas, si es que logramos cerrar un acuerdo con el Tecnológico de Monterrey. Ajá, sí, esta Escuela de Gobierno y Transformación Pública dirigida por Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón y con otros cargos por ahí. En fin, la escuela, déjame decir claramente, el Tecnológico de Monterrey es la institución de educación privada, de educación superior, probablemente entre las 3 más grandes del país. Tiene una gran cobertura y por esa razón es que es una de las entidades que pretendemos explorar, porque estamos en ese nivel, lo digo con toda claridad, la posibilidad de que participe con nosotros, pero las afirmaciones, y debo dejar clara constancia de ello, porque esa es la realidad, que pretenden encontrar en el patrocinio de una persona por ser miembro de esa institución algún interés particular, son absolutos y totalmente inexactos. Bien, bueno, pues 6.600 ciudadanos son los que se proponen reclutar para que sean agentes ciudadanos del cambio. Esperemos que sean muchos más que ellos, Julio, porque realmente el país necesita una ciudadanía mucho más participativa. México tiene de los lugares más bajos de participación ciudadana. Es un programa institucional que llegó para quedarse, lo estaremos llevando a cabo no solamente para este año y para el que sigue, sino de manera permanente, de tal manera que esperamos que el alcance sea mucho mayor que este número. Bien, pues muchas gracias. ¿Sigues pensando en la posibilidad de ser candidato presidencial? No, la verdad es que estoy 100% concentrado en mi tarea como presidente de la Coparmex. Estos han sido filtraciones que se han señalado una y otra vez, pero lo digo categóricamente, como lo he manifestado, mi pensamiento, mi trabajo está única y exclusivamente en servir a la Coparmex. Bueno, pues muy bien, Gustavo de Hoyos, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego. Bien, pues vamos a hacer de última hora. Uruguay emite una alerta de viaje a Estados Unidos
ante la creciente violencia indiscriminada. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con la mesa de las mosqueteras con Elisa Alanís, Nancy Flores y Daniela Pastrana. Gracias, ya volvemos.
Centro. Recuerde que estamos al aire en la Ciudad de México y en el área metropolitana, en Guadalajara en el 700 AM, en Monterrey en el 1540 de AM y en varias ciudades más, cuya cuantía no menciono para no apabullar aquí con tantos nombres de estaciones que reproducen esta señal. Pero bueno, hoy tenemos como siempre el gusto de instalar la mesa de las mosqueteras en este lunes, en el cual pues nuestras compañeras Carolina Rocha y Marcela Gómez Alce andan de vacacionistas, así es que aprovechamos esa oportunidad para mandarles un saludo, y hoy estamos aquí, Elisa Alanís. Qué Elisa. Gusto, bienvenidas Nancy, qué gusto Daniela, y a todos los que nos ven, sí, en toda la República Mexicana. Y allende las fronteras, como dicen por ahí, Así Julio, es. porque me han dicho también que nos ven, Sí. sobre todo en Estados Unidos, Sí. me han comentado por ahí algunos amigos. Así es, así es. Bienvenida Nancy Flores, reportera de Contralínea. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a Elisa por recibirnos y a Daniela por estar aquí. Daniela Pastrana, bienvenida, periodista especializada en derechos humanos. Pues yo encantada de estar aquí con más mujeres que hombres. Así es. Haciendo mayoría. Yo aquí nomás soy un agente de tránsito. Apabullando. Nomás doy la palabra así. ¿Con qué temas empezamos? Hablaban de lo que ha sucedido en El Paso, de toda esta situación terrible. ¿Con qué quieren empezar, por favor? Pues sí, yo creo que es el tema que desde el fin de semana nos tiene consternados, ¿no? A todo México, y yo creo que también a parte de Estados Unidos, y si no, pues tendría que tenerlos de esa manera. Me parece que así es. No únicamente las muestras de rechazo de lo que sucedió se han dado de este lado de la frontera, también allá, sobre todo, por supuesto, algunos demócratas, el alcalde Beto O'Rourke, que fue tremendo, durísimo, contundente con las críticas que hace al discurso de Donald Trump y que ha sido parte de esta dinámica de azuzar a los pues ya extremistas y estos supremacistas que se hacen llamar así en Estados Unidos. Creo que la reacción de México, por lo pronto, me parece que ha sido también contundente y correcta, sobre todo en el primer video que vimos de Marcelo Ebrard, que no dejó ahí duda alguna de la postura del gobierno, y también se dijo de esa manera, que era la postura del gobierno federal. Y por supuesto allá en Estados Unidos, Marta Bárcenas también muy fuerte, muy dura, contundente y clara de lo que esto significa. Es el primer ataque de esta naturaleza, de estas dimensiones, un ataque terrorista del supremacismo blanco en Estados Unidos, dirigidos a mexicanos, mexicanas y a mexicoamericanos, mexicoamericanas. ¿Cómo ves la situación, Daniela Pastrana? Bueno, pues nosotros justamente acabamos de publicar el sábado una entrevista con Ted Lewis, que es el director de Global Exchange, en la que advertía realmente, premonitoriamente, que el discurso de odio de Trump nos estaba llevando o nos iba a llevar a masacres. A mí me impresionó mucho porque es una entrevista que nos envió un reportero Causa el miércoles, y entre que varias cosas la publicamos el sábado en la mañana. Y el sábado pues teníamos pues lo del Paso y luego todos los tiroteos después que hubo, pero concretamente lo del Paso. Es algo que se estaba previendo, es algo que se estaba visualizando que podía pasar, es algo que hemos estado o que se ha estado alertando, que no es un asunto nada más de Estados Unidos, es un asunto de lo que está pasando en el mundo, estos discursos de odio, esta incapacidad para crear puentes, para tender puentes de diálogo, para ver las cosas entre ustedes y nosotros, que finalmente pues lleva a esta situación que es gravísima. Yo coincido en que la posición de México ha sido correcta, pero también estábamos muy emocionados al principio de la crisis de los aranceles con la primera carta, ¿verdad? Y luego ya no estamos tan emocionados con lo que ha pasado después, entonces yo me lo tomaría como con mucho cuidado, ¿no? O sea, la situación es muy complicada, tenemos una enorme dependencia económica de Estados Unidos, tenemos también una serie de relaciones, bueno, había por lo menos 7 personas, hay 7 de las personas muertas son de Chihuahua, pero estaban en Juárez, y todos los que tenemos familiares en Juárez sabemos que la relación, el Paso Juárez es de ida y vuelta todos los días.
y pues la cosa es muy, muy, muy complicada, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un gran reto para el gobierno esta situación. Ya son 8 los muertos con una persona de Zacatecas. Nancy Flores, por favor. Pues sí, terrible, ¿no? Yo creo que es una de las noticias más terribles que hemos tenido en los últimos días, sobre todo que, pues exacto, viene a confluir todo el discurso de odio de Donald Trump en esta acción. Esperemos que no se repita, sin embargo va a ser muy difícil que no se repita, sobre todo por el tema de armas. Esa es una realidad que hay en Estados Unidos, que las armas se venden con tal facilidad. Walmart en sí ha sido una empresa muy beneficiada por la venta de armas porque es distribuidora, o sea, no te piden identificación, tú vas y compras en cualquier lugar un arma y este joven, porque la verdad es que es muy muy joven la persona que cometió este ataque brutal contra mexicanos, pues seguramente tuvo la facilidad de adquirir estas armas por precisamente el mercado que hay allá, ¿no? Entonces yo creo que sí es momento de puntualizar el tema en las armas, en el descontrol que hay en Estados Unidos sobre esta temática, en el negocio mismo que es las armas, ¿no? Y también pues toda la repercusión que tiene en México. México ha recibido muchísimas armas que también se venden legalmente allá, pero cruzan ilegalmente hacia el país. Y ahí nuevamente Donald Trump es un actor importante que ha apoyado, que han querido tratar de legislar en relación a las armas, pero es muy poderosa la Asociación del Rifle y todas estas personas que además encajan con un perfil así, ¿no? En donde pues tienen mucho dinero, tienen mucha influencia política, tienen mucho poder y también ha sido renuente en entrarle al tema y legislar sobre este caso allá en Estados Unidos, que es tema de las armas. Y yo diría que hay varias cosas que sí tendremos que ser muy puntuales. Está el discurso de odio fomentado por Trump, pero está el odio, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de que existe este discurso de odio, pero a ver, existe el odio y es azuzado por este discurso de odio, y existen los racistas y existen los xenófobos y existe, ¿no? O las personas xenófobas y las personas racistas y las personas discriminadoras en los Estados Unidos. Es una realidad terrible, contundente, que además se agudiza, lo decía Dolly Esteves muy claro en el enlace que hizo hace unos momentos contigo, Julio, que terrible, dice, es que esto ya ha sucedido a distintos grupos y distintas comunidades en Estados Unidos, a la comunidad de raza negra, a las personas homosexuales, a las minorías en general. Es decir, tarde o temprano nos iba a alcanzar esta ola de odio que existe y que es fomentada por el discurso de odio de estos odiadores. Parece trabalenguas, pero hay que decirlo tal cual. Es decir, Donald Trump manifiesta este discurso porque él es racista, porque él es xenófobo. Es decir, ahora se muestra con una faceta pues muy amable ante la tragedia contundente y el asesinato de personas inocentes y de gente que además me llama la atención porque este joven de 21 años, que por cierto en Estados Unidos, en algunos estados todavía apenas a los 21 años pueden tomar alcohol mayoría y demás, ¿no? Se considera mayor de edad, pero desde antes pueden utilizar armas, ¿no? Lo que decías, ¿no? Hay que comentarlo. Bueno, me llamó mucho la atención y me parece que le agrega más dramatismo cómo él se traslada a un lugar en donde claramente viven mexicanos y mexicoamericanos, como es El Paso, para acabar con ellos, diciendo que es la invasión, ¿no? Gente que lleva ahí generaciones arraigadas, por supuesto, este tránsito de muchos mexicanos de Chihuahua hacia Texas, que van y vienen. Él sale de su comunidad para ir a atacar a quienes viven, residen, conviven en este lugar desde hace tantos años. Y que los están invadiendo. Y yo quiero agregar, o sea, ese odio, esa xenofobia, eso todo es de estadounidenses que se creen que tienen supremacía
por ser blancos hacia mexicanos, pero es de mexicanos hacia centroamericanos y hacia extranjeros. Ese mismo odio del que nos estamos quejando ahora, del que estamos padeciendo y sufriendo, es el que hemos visto en el último año a partir de estas caravanas que ha habido de migrantes centroamericanos, y donde también dicen que nos están invadiendo, también dicen que nos van a nos están quitando el trabajo, que nos van a quitar el trabajo, la casa y todo lo que no tenemos. De todas maneras van a venir y quitárnoslo. Bueno, es esas mismas expresiones xenófobas. De hecho, ahorita estábamos platicando antes de entrar aquí al programa, hablábamos de las cartas, que yo les decía, bueno, ahora todo el mundo quiere limpiar su imagen con cartas, ¿no? Y estábamos hablando de la publicación que nosotros tuvimos de una denuncia que hay contra la Procuradora Federal de Protección a los niños, niñas y adolescentes en el DIF, en la Comisión de Derechos Humanos, por unos WhatsApps que hubo internos funcionarios en los que ella expresaba o tenía expresiones, según esta denuncia, muy racistas. Decía que eran caníbales las personas africanas que estaban en el albergue amotinados, ¿no? Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos odios, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de racismo? ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de xenofobia? Es la misma que nosotros sufrimos, la misma que nosotros reproducimos frente a otros que vemos que pues nos van a invadir porque efectivamente están saliendo de sus países, porque es insostenible la situación en sus países, como lo ha sido insostenible para mucha gente, la que vive en Tamaulipas, por ejemplo, la que vive en Juárez mucho tiempo, la situación en este país. Entonces, pues yo creo que es una cosa que nos debe alertar a todos, ¿no? Que nos debe preocupar a todos y que nos debe hacer poner atención en justamente estas separaciones y esta incapacidad de dialogar. Y sobre las armas, en 2016 justamente TED organizó una caravana que iba de Honduras a Estados Unidos con este discurso, con esta idea de incidir en los políticos de Estados Unidos en el tema de las armas, ¿no? Y lo que nosotros alcanzamos a ver es que eso es muy difícil, porque pues creo que la cultura de las armas en Estados Unidos es algo así como la de la Virgen María en México, ¿no? O sea, la Virgencita de Guadalupe, más bien, ¿no? La María, es una cosa que está en todos los hogares. Bueno, ahí el asunto es un asunto tan cultural, tan arraigado, tan el derecho a yo estar armado para defenderme, que es muy difícil. Y el negociazo claro, de las armas, ¿no? El negocio de los políticos, de los empresarios, pero es muy difícil que permee esta idea de no utilizar las armas. Ayer mismo había un video circulando, ¿no? Del niñito que estaba feliz con un arma. Qué cute, ¿no? Decía que qué bonito, qué curioso, que le decía a una señora y ves cómo está manipulando el rifle de asalto un pequeñito y de ay, qué lindo, ¿no? Qué tierno. Eso es lo que decía la señora. Nancy. Sí, bueno, en el tema de las armas sí sorprende que la sociedad allá defienda tanto lo que consideran un derecho, ¿no? Estar armados todo el tiempo. De hecho, hay estadísticas que marcan que más del 70% de esa población está a favor de las armas. Es una sociedad que sí está muy compenetrada con el uso de armas, que es, de hecho, padres le enseñan a sus hijos desde pequeños, como este caso del video, ¿no? Que les parece gracioso, les parece natural o hasta bonito que niños estén manipulando armas y que al final acaban, 13, 14 años ha habido masacres en colegios, ¿no? Allá. Columbine. Exactamente, y esto es terrible, o sea, nos habla también de, sí, que hay una sociedad que hasta cierto punto ha enfermado, ¿no? También por esto, tienen una enfermedad ya. El otro asunto también es, lo de la xenofobia que hay en México, que es muy grave, sí, es verdad, que este mismo discurso que se le atribuye en Estados Unidos a los mexicanos, aquí en México se le atribuye a los centroamericanos, ¿no? Decir que son malos, son violadores, están armados, son delincuentes, van a venir aquí, nos van a amedrentar, etcétera, pues es muy grave también. Y sí, claro que es una llamada de atención, o sea, no podemos estar pidiendo a Estados Unidos o a esa sociedad estadounidense que nos trate mejor cuando nosotros mismos somos incapaces de ser solidarios con todas estas personas centroamericanas. Y aquí en estos temas yo creo que también vale la pena ser como muy claros en
en el discurso. Hemos criticado en esta mesa, Julio, no estamos de acuerdo, por ejemplo, en la militarización, en cómo se han ido hacia la parte sur, en estas imágenes en donde vemos a la Guardia Nacional tratando de impedir a una persona, a una señora, a su hijito, en donde están llorando, por favor déjenme pasar, en habernos convertido en ese muro humano militar, ¿no? Para Donald Trump, lo hemos dicho, pero de ahí a escalar y decir que el presidente, o querer comparar al presidente López Obrador con Donald Trump ahorita, después de esta masacre, como lo han hecho políticos y personas que han querido sacar raja de la tragedia, me parece muy indignante también. O sea, también me parece terrible lo que estamos viendo en las redes de cómo muchos empresarios, políticos, sobre todo he visto a gente de distintos partidos o de la oposición querer comparar a Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump en este caso en particular. Y me parece que, híjole, hay que ser muy cuidadosos también con esos excesos que parecen más propaganda de distintos grupos políticos o empresariales que realidad, ¿no? Sí, queriendo equiparar el discurso de odio de Donald Trump con el discurso de odio que le asignan al presidente López Obrador, y de ahí deducir que las mismas causas que provocaron masacres en Estados Unidos podrían llegar a generar esa violencia y masacres también. Bueno, por discurso hasta de odio. Periodistas, ya me acordé, vi un tuit por ahí de uno que dice, ya al rato van a matar. Ay, bueno, ya ni lo repito. Ya ni lo repito. O sea, de veras, unas sandeces, así es, Julio, que dije, hay que ser un poco más cuidadosos, sobre todo en estos casos tan delicados, tan tristes y dramáticos, ¿no? Vamos entrando a los terrenos de la política interna, que también está movidito todo el asunto. ¿Qué otro tema, Daniela Pastrana? Pues estábamos con eso de las cartas, te digo, y era esto porque justo... después nos mandaron por tweet una carta de la procuradora diciendo que ella es incapaz de expresar algo así y que pues seguramente era una información falsa de alguien que la quería atacar y que pues tenía su número ahí registrado con su nombre en los WhatsApps, quién sabe por qué, ¿no? Y pues ese es el tema, ¿no? Que tenemos ahora, inauguramos la época de las cartas. El presidente inició con sus cartas a todo el mundo, al G20, a Trump, y ahora todo el mundo manda cartas. Tenemos estas cartas, pues la de hoy de Rosario Robles, la de Duarte, a mí realmente me indignó, o sea, realmente me indignó. Me parece que Duarte es, yo no quiero creer ni aceptar esta idea de que debe estar fuera de la realidad y que está loco, no. O sea, es un hombre que ha hecho mucho daño a mucha gente, que tiene una responsabilidad enorme que cumplir y que no podemos estar aceptando que salga cínico, con estas cartas de yo tengo, ¿no? O sea, esta imagen en la que me están atacando y en la que están poniendo, o sea, después de todo lo que hizo, venir con esas cosas, a mí me parece... realmente, bueno, a veces me quedo hasta muda de que no sé realmente cómo tiene uno que reaccionar. cuando miéntasela. Aquí entre nos. Aquí pagamos la multa, no te preocupes. Échale una mentada al tal Duarte. Oye, es que a veces las cosas son tan duras que uno se queda... O sea, cuesta trabajo empezar a aterrizar y decir qué es lo que quiero decir exactamente, porque uno tiene así, ¿no? Tantas cosas, tantas ideas en mente. Nancy Flores. Justo ahorita, Elisa, que decías que es un cínico, yo creo que hasta la palabra cínico le queda muy corta. O sea, este personaje de plano, ¿no? O sea, hay una evaluación de que al menos 62 mil millones de pesos del erario federal que le fueron transferidos fueron desviados o que no se encuentra el destino, más lo que de su propio presupuesto estatal se desvió, ¿no? Como para que ahora diga, yo desconozco esos departamentos de Estados Unidos, yo no tengo esas propiedades, yo fui bueno y santo. Le falta decir, yo no fui gobernador de Veracruz, y eso sí sería real, o sea, nunca gobernó Veracruz, ¿no? O sea, lo único que hizo fue saquearlo y aplicar una mano a través de sus agentes de la policía, agentes del orden, Arturo Bermúdez, claramente, generar una especie de terror para poder seguir saqueando el dinero de las arcas públicas. Eso es lo que hizo. Entonces, me parece inaceptable. Me parece inaceptable también que
no sé cómo decir qué papel están jugando en estos momentos los jueces. Creo que no estamos viendo muy bien lo que está pasando con el Poder Judicial, con lo que están haciendo los jueces, que todos estos funcionarios de la administración de Javier Duarte que fueron detenidos no solo por desvío de recursos, sino por desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes gravísimos, terribles, atroces, y que fueron detenidos y que ahora están libres, prácticamente todos, porque pagaron fianzas de 15,000 pesos y yo no sé cuánto vale la vida de una persona o de muchas personas que desaparecieron y que hicieron estas cosas atroces en la Academia de Policía, en el Lencero, y que están libres, ellos, como si nada, y Duarte alegando inocencia y pureza absoluta. Me parece increíble y creo que no estamos viendo bien lo que está pasando con el Poder Judicial y por qué están permitiendo que estas cosas ocurran. Nancy. Sí, el Poder Judicial yo creo que tiene una cuenta pendiente con la sociedad mexicana porque lo que menos hay aquí es justicia, o sea, sin duda se ha prestado a muchas componendas, un poco también que es cierto que las leyes no están aptas para sancionar o castigar la corrupción, pero también es cierto que ellos mismos se corrompen, ¿no?, a la hora de tener estos grandes personajes en el banquillo de los acusados. Yo creo que sí es fundamental que también haya una limpia en el Poder Judicial, porque ahí sí va de por medio la vida de las personas. Y en estos casos tan terribles, sí, o sea, no solamente son las desapariciones forzadas, precisamente en la carta de Javier Duarte se refería al caso Narvarte, ¿no?, y la mano que siempre se vio ahí, y en realidad nunca se investigó a fondo esta línea, ¿no?, que era fundamental. Las familias lo pidieron todo el tiempo y realmente nunca se investigó. Y yo creo que lo piden. Los papás de Rubén Espinosa acaban de estar el miércoles en Jalapa. La primera vez que ellos salen, porque siempre habían salido sus hermanas, es la primera vez que salen porque no se ha investigado nunca. O sea, puede ser que no sea el vínculo y que Javier Duarte no tenga pero nada que lo ver, investiguen. pero nunca se investigó algo que él dijo 2 años. Dijo, me van a matar, ¿no? Si me matan, va a ser responsabilidad de Javier Duarte y lo matan y pasan 4 años y no se investiga esa línea. Pero eso ¿qué tal se increíble. filtraron expedientes? Claro. Desde las autoridades, claro, para dar su punto de vista, desde la Procuraduría Capitalina, que por cierto, yo tengo pues conocimiento de que ahí dentro de la Procuraduría están sorprendidos de la cantidad de vínculos que existía y esta corrupción que permeaba en la institución, Incluso me han dicho que más que en el tema de Secretaría de Seguridad Pública, más que en el tema policíaco, en el tema de la Procuración de Justicia. ¿Y qué tal? Se filtraban ahí, sí, para dar sus puntos de vista, ¿no? Lo filtraban a periodistas. Y hablando de la Procuraduría, lo que yo diría también con el tema de los jueces es que están engarzados, y aquí tenemos que distinguir en quienes han hecho una buena labor, quienes no lo han hecho, quienes están también coludidos con los propios políticos y con los propios delincuentes, y quienes han realizado una buena labor o quienes quieren realizarla y no pueden porque, y ahí viene este enganche con las procuradurías, porque no hay investigaciones que tengan un sustento sólido y que también, creo yo, eran parte de estrategias o han sido parte de estrategias para poder a lo largo del tiempo que se caigan las propias investigaciones y que los jueces no tengan herramientas para poder dar sentencias condenatorias a quienes han cometido delitos o presuntos criminales, ¿no? Creo que ahí está muy enganchado el tema de procuración de justicia con impartición de justicia, y en algunas ocasiones vemos que no sabes de dónde viene el quiebre, de tal manera que permitan que salgan totalmente impunes y que la impunidad en el país esté en el 95, 96, 97% de impunidad. Y también nuevamente, por cierto, lo decía Dolia muy bien, dice, está pidiendo Estados Unidos que se extradite a este tipo que balaceó en el Walmart de El Paso, dice, pero ¿para qué? Si sabemos que en México la justicia es un chiste. No lo dijo así, pero bueno, lo dijo con otras palabras. Dice, aquí la impunidad es la reina, ¿no?
¿Para qué quieren extraditarlo? Antes de irnos a un corte comercial, les menciono que tenemos 7,500 espectadores en vivo al mismo tiempo en la transmisión de YouTube, que es un muy buen número. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Gracias por estar y con muy buenos comentarios respecto a la mesa de las mosqueteras. Y para cerrar, nos dice el usuario Perseo Fer que tal vez la palabra que estamos buscando para definir a Javier Duarte de Ochoa es siniestro. Nancy Flores, para cerrar, siniestro. Sí, claro, yo creo que el caso de Javier Duarte es un caso emblemático de la corrupción donde él hizo un cálculo. Él calculó si voy a la cárcel, cuánto tiempo voy a estar, a quiénes puedo implicar, en fin, salvar a mi familia, que es lo que hizo su esposa o exesposa, no sabemos. Precisamente se libró la cárcel por todas las negociaciones que hizo Javier Duarte. Y en esto que comentaba Elisa, también es un caso emblemático el papel de la Procuraduría General de la República en torno a la caída de los casos en contra de él. Todos los delitos se van cayendo por el fracaso en las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en esta espléndida mesa de mosqueteras. Gracias, ahorita regresamos. Seguir en sintonía. Recuerde que tenemos un teléfono multilínea, el 5259-1197. Son las 2 de la tarde con 39 minutos y reanudamos la muy famosa mesa de las mosqueteras con Elisa Alanís, Nancy Flores y Daniela Pastrana. ¿Qué otro tema quieren tocar? Con toda libertad, por favor. Bueno, a ver, vas, Nancy, la primera. Estábamos hablando del asunto de los medios, cartas, ¿no? Del asunto de... Adelante, éntrale. Va, Nancy, Daniel, ándale. Ánimo, ya es lunes. No, bueno, claramente hay un tema también de responsabilidad de cómo estamos cubriendo. Hay muy poca, creo que ha habido muy poca capacidad autocrítica en general en los medios de comunicación, en el sistema de medios mexicano, para no definir o para no hablar de uno.
hay muy poca autocrítica en función de cómo estamos cubriendo, de cómo estamos viendo los problemas, de cómo estamos abonando a la polarización nosotros, porque es muy fácil decir que si el presidente abona la polarización y compararlo con Trump, cuando claramente no es comparable, o sea, se la pasa diciendo que no hay que atacar a los migrantes, o sea, puede tener acciones que no nos gustan y puede tener decisiones que no nos gustan y puede ser decisiones que tenemos que cuestionar, pero claramente no es un discurso similar ni de cerca. Xenófobo, no, racista, para nada. Y lo que sí hacemos nosotros es abonar a la polarización y el abono que ponemos los medios de comunicación, ese sí no lo vemos, ese sí no lo cuestionamos, ese sí no lo preguntamos, no decimos por qué de pronto también uno ve las portadas y dice, hay una cosa muy buena, que parece que ahora ya no hay línea, ¿no? Porque ves las portadas y ya no las ves todas iguales, solo que uno dice una cosa y el otro dice la contraria de la misma situación. Oye, entonces de pronto ¿a quién le crees? Pero de todos ¿no? modos, qué bueno, o sea, eso significa que sí han bajado el tema de la publicidad oficial, ¿no? Bueno, queda muy claro que ya no hay línea, ¿no? Porque de pronto no ves las portadas y dices, no está así. Porque luego ahora han soltado planas y inserciones de publicidad, pero de repente a ciertos medios. A ciertos medios, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero se ve que ha disminuido el tema de la publicidad oficial. Oye, ¿y la no oficial? Me imagino que también ha disminuido de todo eso de bajo la mesa que circula y que, no, se ve que ya hay como una mayor apertura y no hay una presión. Y eso sí también lo sé de primera mano, de lo que me han dicho en distintos medios, no existe esta presión que existía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que traía a los medios, muy bien aceitados, pero también con unas presiones y una censura absoluta, o sea, sí, o bueno, no sé si absoluta, pero sí unos intentos de censura tremendos. Daniela, intentos, no hubo sablazos enormes y también intentos de censura y censuras claras en las administraciones pasadas, en la de Felipe Calderón, y no veíamos a los medios reclamando con esta firmeza y con esta enjundia lo que hiciera o no el presidente. Sabíamos entre nosotros que de pronto ya le habían quitado toda la publicidad del año a proceso, o que ya había pasado no sé qué, pero nadie decía nada, ¿no? Y eso es una cosa que tendríamos que nosotros estar evaluando, valorando, definiendo, porque pues la situación en este país está muy delicada. Yo no sé si, o sea, qué tendría que pasar para que nos demos cuenta de que estamos, o sea, en el lugar más difícil, en el lugar más equivocado, en el lugar más complicado, como en estos juegos de los palitos chinos en los que tú tenías que sacar así el palito y si le movías tantito de más se caía todo lo demás, ¿no? O sea, así estamos, ¿no? Entonces, de parte de los periodistas, sin dejar esta posición crítica, sin dejar de ver lo que no se puede ver, sin dejar de ver las fallas que hay en el sistema o en este modelo de como plan de migración emergente, que no es ni tan emergente porque ya estaba echado a andar desde antes, que sí están usando a la Guardia Nacional para atacar a los albergues y no a las casas de seguridad, o sea, no están encima de las casas de seguridad, sino de los albergues de migrantes. O sea, uno puede ver las cosas y cuestionarlas y criticarlas. De ahí, ¿no?, a sumarnos y a echarle, diríamos, más gasolina al fuego, más cerillos a la realidad que ya está suficientemente incendiada, yo creo que sí tenemos que hacer una revisión de qué estamos haciendo y de qué periodismo y de qué país queremos. ¿Qué opinas, Nancy Flores? Sí, pienso que hay una falta de autocrítica en los medios, ¿no? Que hay también un desencanto de la sociedad mexicana hacia nosotros en general, ¿no? Todos los ataques como prensa fifí que se han replicado en muchos sectores sociales tienen que ver con ese desencanto hacia la prensa, porque la prensa también, hay que decirlo, ha sido negativa para ciertos sectores, ¿no? Que se cubren, por ejemplo, las marchas, ¿no? Al decir son delincuentes, cuando en realidad están peleando por algo justo, ¿no? Ese tipo de coberturas ha dañado muchísimo el papel del periodismo. Y sí, hay que ver hacia dónde apunta, porque finalmente el objetivo del periodista o del periodismo en general es que las cosas que están mal cambien. Y cambian para bien de las mayorías. Y eso en realidad no se refleja en la mayoría de los medios de comunicación. No están muchos colegas o
personas que venden su pluma, realmente comprometidos con la sociedad. Y si hace falta mucho mirar hacia adentro también para saber en qué hemos fallado y cómo podemos retomar un buen camino y hacer nuestro papel, ¿no? Y fíjate, Nancy, ahorita que comentabas eso, y lo ligo con lo que platicábamos al inicio de la charla, en donde en las cartas, en estos envíos epistemológicos, epistolares, ya te pusiste filosófica, epistemológicas, deontológicas, a través de las cartas epistolares, lo que comienzan a decir, lo que es una constante es: me golpean, los medios me golpean, los periodistas pegan, a ver, ¿no? Yo creo que aquí que quede también muy claro que hay muchos periodistas que realizan una labor estupenda de investigación, que han puesto sobre la mesa los temas más importantes, que se toparon con pared en la Procuraduría General de la República y con las instituciones y con la colusión de autoridades que han permitido el saqueo del país, por ejemplo, ¿no? Y ahora dicen me golpean. Entonces, nada más que quede claro, ¿no? Los periodistas, no los que se dicen periodistas y venden la pluma, los periodistas no golpean ni aplauden, realizan su labor, ¿no? Y en muchas ocasiones es una labor editorial de opinión, en columnas de opinión, y muchas en procesos de investigación, en periodismos de investigación, o reporteando, o simplemente informando y dando la nota y poniendo todas las posturas. Pero eso también que quede claro, porque es ya muy fácil también en estos discursos y en estos temas, es que me están golpeando. Es que es muy curioso, ¿sabes? Porque justamente estos personajes de la política utilizan los argumentos que usa la gente, y con toda la razón, porque efectivamente el periodismo en México ha estado mucho más ligado a los grupos de poder que a la gente. Entonces utilizan esos argumentos, ¿no? Y entonces es muy fácil ponernos a todos en el mismo nivel, y creo que debe llegar el momento en que digamos, no estamos en el mismo nivel, no somos lo mismo unos que otros, así como López Obrador de pronto dice, no nos pongan en el mismo saco. Yo también digo, a mí no me pongan en el mismo saco de ciertos personajes que dicen que son periodistas, que están golpeando y que están haciendo una cosa que no es lo que yo creo. Y que han hecho negocios, ¿no? Y que han recibido recursos y que, en fin, ¿no? Pero ellos utilizan este argumento para decir, es que es la prensa que me está golpeando, y entonces nos ponen, y es muy fácil poner a los periodistas o al gremio o a la prensa en el papel de los malos de la historia, porque para mucha gente hemos sido los malos de la historia, para mucha gente somos un problema más y no una forma de solucionar o una puerta donde pueden presentar sus denuncias. Entonces, pues esto es muy fácilmente, ¿no? Agarrando esa generalización y diciendo, bueno, pues de por sí es bien fácil creer que la prensa vendida o la prensa lo que sea, pues entonces me golpean a mí, que soy pobrecito, encarcelado, preso político, y que realmente pues, soy poquito más que Jesús de Nazaret, ¿no? Javier Duarte, preso político, libertad. Así las marchas, ¿no? Nancy. Sí, nada más complementar esto con lo que está pasando también en el gremio, que la semana pasada tuvimos 3 periodistas asesinados, que es muy terrible, ¿no? Claro. Y que no hay un acompañamiento de la sociedad hacia la prensa precisamente por esta desconfianza que se ha generado a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí, Nancy, sabes, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado. En la red de periodistas lo hemos hecho de verdad con muchísimo cuidado durante muchos años, para tratar de, antes de asustarnos con cuántos son, antes de asustarnos con las cifras, tratar de entender cuáles son las historias de los periodistas, porque justamente lo que ha pasado es que en este ruido enorme que hay digamos, en el espacio del debate público, entonces empezamos a juntar a todo, ¿no? Y de pronto te has dado cuenta que cuando vas e investigas un poquito, pues no, o sea, era el señor que hacía fotos para la boda, que es igual de malo que lo maten, o sea, entonces es igual de malo que maten a quien sea, que desaparezcan a quien sea. O sea, el tema de la violencia en este país es intolerable y deberíamos ser intolerantes con esto, pero no es, o sea, el inflar, eso es una discusión que tenemos incluso con otras organizaciones de libertad de expresión. O sea, inflar y poner, es el sexenio que más periodistas, y hay 16, y hay 25, y parece que es como handicap, ¿no? Prueba de a ver quién tiene las cifras más altas. ¿El criterio cuál es? El que por el ejercicio periodístico sea
asesinado, sea vulnerado, sea silenciado? O sea, cuando tienes indicios de que puede haber sido por algo por así, el ejercicio periodístico. Cuando su actividad central es el periodismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertos casos en los que fue periodista hace 10 años y ya era funcionario público, que es el caso es de el ahora último de, caso, de un ¿no? colega del más de reciente, Guerrero, sí. Que mucho tiempo después, en alguna cosa el servicio público mantenía cierta relación. En este país, sobre todo en los estados del sur, es bastante común que el periodista en sus ratos libres le haga el trabajo de comunicación social al diputado o algo así, o que incluso en algunos estados que los políticos completen la nómina del medio. Sin embargo, ¿no? perdón, Entonces, Daniela, sin embargo, a lo que voy es México, nada más que creo que sí tenemos que hacer esa separación, porque es que si no terminamos. Nosotros hicimos aquí una gran evaluación de que eran esos 3 casos, decidimos considerar el de Veracruz por una serie de cosas que tendría que ver con el área de libertad de expresión, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque de por sí México es un lugar imposible para hacer periodismo. Sí, a eso iba. O sea, sin embargo, o sea, tú podrás tener todas las dudas que creas convenientes respecto de si una persona es o no es periodista. Eso te lo quedas tú, ¿no? Yo, por ejemplo, no diría tal o cual si es periodista, porque a mí yo creo que no es mi papel estar diciendo quién sí es periodista y quién no. Lo que es una realidad es que México sí es un país sumamente complicado para ejercer el periodismo. Sí ha habido una serie de ataques a la prensa sistemáticos desde hace mucho tiempo, que no se frenan con la Cuarta Transformación, que no cambian, que no se modifican, que continúan, ¿no? Y esta realidad sí nos afecta a todos como gremio, y yo creo que sí hay que poner mucha atención en esto, y que además nosotros seamos los que damos la espalda a esos también otros periodistas, me parece muy grave. O sea, me parece muy grave que nosotros mismos digamos, no, pues a esta marcha no voy porque quién sabe si era periodista, ¿no? Porque entonces seguimos atomizados, seguimos sin ser un gremio solidario con otros periodistas y seguimos contribuyendo al clima de violencia que ya está pues de por sí en el país. Pero hay una diferencia enorme, no es no ser solidario, porque yo creo que si un grupo ha sido solidario, nosotros no, yo estoy absolutamente convencida de que hay que pedir y hay que demandar las investigaciones justas, y que nosotros no estamos para juzgar si era un periodista con buenas prácticas, malas prácticas, lo que sea, pero sí tener como mucha claridad en lo que estamos hablando, porque también es cierto, y eso hay que decirlo, que hay mucha gente, cualquiera puede tener un gafete de periodista, ¿no? Y hay muchos casos, y esos los hemos visto y los hemos documentado en este país, en los que un personaje ligado a un grupo criminal, de pronto, ¿no?, empieza a ser periodista porque abrió un Facebook. Claro. Y entonces, con esa cara de yo soy periodista, se dedica a extorsionar a los propios periodistas, a hacer el enlace del grupo criminal con los periodistas, a atacar a los propios periodistas. Y a la hora que hay una acción, y eso ha ocurre, es imposible negar que en este país hay ese tipo de cosas, entonces vamos y todo lo defendemos. Sí. Y entonces es bastante, también es, digamos que hay que hacerle honor a la memoria de los periodistas que han sido afectados por su trabajo, como para meterlos a todos en ese mismo paquete, porque si no tenemos un buen diagnóstico tampoco vamos a tener una buena solución. Ese es el punto. Está en un momento interesante, y las pausas comerciales tienen ese sentido de la oportunidad de entrar en momentos como estos. Vamos a una pausa comercial.
7 con la mesa de las mosqueteras. Pero ¿qué creen ustedes? Que tenemos una gran compañía, iba a decir sorpresa, pero no, está muy anunciado. Estamos muy contentos de que esté con nosotros quien estará a cargo del siguiente programa, que es ni más ni menos que Ricardo Rafael. Querido Julio, muchas gracias. Qué feliz. Bienvenido. Muy contento. Muchas gracias a las mosqueteras. Y pregunto, ¿usted es D'Artagnan? Athos, Eres D'Artagnan. Me dicen que no, que soy un gañán, más que D'Artagnan. ¿El lunes o en viernes? Porque uno es gente distinta. Yo de lunes a viernes. El viernes empiezo a resurgir y ya me vuelvo gente decente, pero entre semanas soy gañán. Nancy, muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Elisa, Hoy por felicidades. Ser mis hadas madrinas. Hoy estoy contentísimo. La oportunidad que me da Grupo Radio Centro es muy feliz y espero estar a la altura de lo que se está convirtiendo este grupo, estas estaciones, esta capacidad de aportar contenido, mirada, perspectiva, en una época que no está fácil de leer. Y miren lo que pasó el fin de semana, para decirlo rápido. Sí, pues de eso estamos ahorita, justamente hablando de todo lo que sucede en este ambiente. Así es. Quehacer periodístico, de lo que viene, yo creo que, no, antes que nada, felicidades. La barra que están consolidando me parece que está marcando algo muy importante y será parte de lo que hemos comentado aquí en esta mesa de el ejercicio periodístico responsable, plural, abierto, ligado a la sociedad, ¿no? Que tanto necesitamos en estos tiempos, pero que tanto hemos necesitado también anteriormente, ¿no? Entonces, felicidades, querido Ricardo, felicidades, Julio, también por ese fichaje. Y felicidades a Juan Aguirre Abdo y al Grupo Radio Centro. Sí, don Francisco Aguirre también, con esta gran oportunidad. Y la verdad, la confianza con esta instrucción, Julio, que nos han dado de construir periodismo con credibilidad. Así es. Es probable que en estas fechas sea lo más difícil. Sea lo más difícil y vaya que resulta complicado. Déjenme, les presumo un poco con qué voy. ¿Me permites cantar? Como decimos aquí en el argot. Viene. El previo. Sí. Traemos previo. Viene alguien que nos va a poder explicar qué está pasando con el PRI. Ándale. Hay elección interna para la presidencia y pues a alguien que defeccionó de esa ruta, José Narro Robles, nos va a poder compartir su mirada sobre este proceso y sobre su reflexión, no solamente para renunciar a esa carrera, sino también a su partido, que estuvo ahí por más de 45 años. Tenemos también hoy como invitado vía telefónica, José Narro estará en cabina con nosotros, vía telefónica tenemos a Ricardo Monreal, que trae justamente una discusión sobre qué se vale y no se debería valer en los medios, sobre todo relativo a la violencia, ¿no? Ahora hay una discusión sobre si las teleseries que nos presentan como narcotraficantes deben mantenerse o no, y después de lo que hemos visto, justamente a partir de lo que este joven asesino, joven terrorista presentó, qué pasa con las plataformas cuando están justamente divulgando violencia. Tenemos también hoy, por obligación de tratar el tema, a Jesús Esquivel, es el corresponsal de Grupo Radio Centro, ha estado ya aquí el día de hoy, para darnos su mirada no solamente sobre el acto terrorista del sábado, sino también sobre el discurso hoy del presidente Donald Trump, donde cambió el registro. Cambió de manera importante, creo que leyó muy claro que no podía montarse él en el discurso de odio, sino combatirlo. Por cierto, en algún lugar es una buena noticia dentro de todo el mal que estamos observando. Hablaremos de esto, también de la coordinación que están teniendo los gobiernos federal y estatal, Estado de México. En fin, Jorge Javier Romero nos trae una buena reflexión sobre las cuentas congeladas de doña Rosario Robles y Emilio Cebadúa. En fin, está sabroso el programa Periodismo a Ras de Suelo, aquí todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Bueno, pues es espléndido lo que viene aquí. Los invitamos a continuar con este programa. Continúa la transmisión en YouTube, en Grupo Radio Centro, donde ustedes pueden darle continuidad a este programa. Sigue en YouTube la transmisión y desde luego en esta cabina donde damos la bienvenida a Ricardo Rafael. D'Artagnan, muchas gracias por tu generosidad, tu amistad. Gracias a ustedes tres. Gracias. Bueno, pues con esta buena noticia podemos ir en paz, diríamos. El domingo ha terminado ¿sí? El domingo y empieza la semana, así que ánimo, que ya es lunes. Daniela Pastrana, muchas gracias por estar aquí. No, pues al contrario, ha sido además un privilegio estar en este arranque tan sui generis del nuevo programa. Mucha suerte, Ricardo. Gracias, Daniela. Nancy Flores, muchas gracias. Muchas gracias Elisa, que nos recibió aquí en la mesa de las mosqueteras. Elisa. Athos, Portos y Alanís, dice. Sí. Gracias, buena tarde, buena semana Elisa. A todos. Muy bien, pues continuamos con Ricardo Rafael. Por mi parte, gracias y sigamos en la transmisión.